A través del tiempo, el hombre ha fantaseado con tratar de darle una explicación a lo que no comprende. Se ha obsesionado con darle orden a todo lo que hace parte de su pequeño mundo y a su vez se ha dedicado a crear historias alrededor de lo que no conoce. En esta nueva entrega para Redil de Leyendas compartiremos con ustedes, simples mortales, el conocimiento más oscuro de esta horda de criaturas o entidades provenientes del folclore endémico de diversas culturas a nivel mundial. Sin más por decir, hoy hablaremos de barcos fantasma, vigilantes del océano. ¿Sabes qué son los barcos fantasma? Buques que deambulan sin que nadie los tripule, muerte y maldiciones. La tradición náutica es uno de los más prolíficos semilleros de misterios. Ocurrió en el año de 1872. El capitán Benjamin Brinks ordenó a su tripulación llevar anclas y fijar el curso hacia Génova, Italia. Acompañada por su esposa Sara, su pequeña hija de 2 años Sophie y 7 marinos. Partieron de Nueva York a bordo del bergantín Marie Celeste. En ese momento ninguno sabía que su viaje constituiría uno de los enigmas más recordados del folclore marítimo. Había sido un recorrido relativamente tranquilo a través del Atlántico. El 25 de noviembre el Marie Celeste tocó tierra en las Azores, un archipiélago portugués a 1500 kilómetros de Lisboa, para luego retomar su ruta hacia Génova, Italia. Pero la nave y sus viajeros nunca llegaron a su destino. Inexplicablemente, el 5, otros dicen que el 4, de diciembre, el barco apareció navegando sin rumbo en medio del océano. Un grupo de marinos de otra embarcación, el Dei Grazia, también salido de Nueva York, lo avistó y se acercó a investigar. Grande fue su sorpresa al no encontrar a nadie en cubierta. Tras suponer lo peor, abordaron y comenzaron a buscar a los tripulantes. Exploraron rápidamente el barco de 30 metros de largo, cabinas, cocina, cabina de mando, pero no había rastro de ninguno de ellos. Ni uno solo de los 10 pasajeros de Marie Celeste se hallaba a bordo. No había indicios de pelea o de algún ataque pirata. En cambio, encontraron ropa tendida, las pertenencias de los navegantes, té aún caliente servido y su carga completa. 1.701 barriles de alcohol industrial, junto con las provisiones para 6 meses. Era como si el capitán Brinks y su familia se hubiesen evaporado en medio del mar. Aunque son peculiares las circunstancias que rodearon la desaparición de los pasajeros del Marie Celeste, no se trata del único navío fantasma que haya surcado los mares y atrapado la imaginación de los curiosos. La simple denominación es sugestiva e invita a pensar en visiones espectrales que se desvanecen o enormes buques que flotan entre tinieblas, pero este sobrenombre también se ha utilizado para aquellos barcos reales que por uno u otro evento desafortunado quedaron a la deriva en medio del inmenso océano, navegando sin que nadie los dirigiera. Situaciones de este tipo son comunes aún en nuestros días, y desde tiempos remotos la suerte de los viajes ultramarinos ha dado pie a innumerables leyendas. Así, una nave embestida por una tormenta con el paso de los años y el ingenio de la gente termina siendo la víctima de algún supuesto monstruo acuático o quizás de una terrible maldición ancestral. Es posible encontrar leyendas sobre estos en casi todas las poblaciones pesqueras. La mayoría de las historias son locales, pero existen algunas cuya fama ha traspasado las fronteras físicas y culturales, como es el caso del más célebre de ellos. De Vliegend Hollander, o el holandés errante. El nombre alude a su capitán, el holandés Hendrik van der Decken, de quien se cuenta hizo un pacto con el diablo para que ningún fenómeno de la naturaleza pudiera hundir su barco. En realidad, son muchas las versiones que existen de la leyenda, la cual se calcula data del siglo XVII y fue popularizada durante el siglo XVIII. Se trata de una embarcación condenada a viajar hasta el fin de los tiempos, sin la posibilidad de tocar puerto alguno.
Han sido diversos los avistamientos del espectro, que se dice brilla en medio de las tormentas, soportando su maldición. Incluso el monarca británico Jorge V afirmó haberlo visto durante su adolescencia y hasta entrado en el siglo XX eran frecuentes sus supuestas apariciones. En todos los casos, era un pésimo augurio para quien tenía la desventura de presenciarlo. Otra embarcación fabulosa fue el Lady Lovibond, un velero que en febrero de 1748 naufragara frente a la costa de Kent, al sureste de Inglaterra. De acuerdo con la historia, fue una acción precipitada la que estrelló la nave contra un banco de arena, ahogando a todos a bordo. 50 años después, numerosos marineros vieron un accidente en el mismo sitio donde se precipitara Lady Lovibond, pero al llegar al punto con botes salvavidas no encontraron nada. Desde entonces, se dice que cada medio siglo el navío encalla y despide una luz verdosa. También existe la leyenda del Octavius, el fantasmal buque hallado por el ballenero Herald frente a las costas de Groenlandia en 1775. Al abordarlo, los marinos se llevaron una terrible sorpresa. Toda la tripulación y pasajeros en el interior de la nave se encontraban congelados por el inclemente frío. De acuerdo con la historia, la última entrada de la bitácora del capitán databa de 1762, 13 años antes de que fuera encontrado. El solitario barco había navegado durante más de una década y había conseguido atravesar por sí mismo el peligroso paso del norte del oriente hacia el océano Atlántico. Existen infinidad de barcos fantasma, pero solo la historia de algunos es recordada para la posteridad. Uno de ellos es el Caleuche. Se dice que en los mares de Chile esta embarcación puede verse de noche, llena de luces como en una fiesta perpetua. Los lugareños creen que el barco es un ser autónomo cuyos pasajeros fueron ahogados. Otro es el Resolven. En 1884, esta embarcación fue hallada cerca de la isla Vacloop, Canadá, totalmente vacía y con algunas averías. Solo le faltaba un bote salvavidas. Jamás se supo qué fue de su tripulación. Beishimo. Este vapor de carga de 1.322 toneladas tuvo que ser abandonado en 1931 en el Ártico debido a que se atascó en el hielo. Durante los 38 años siguientes, varias personas pudieron verlo navegando tranquilamente o resistiendo los embates de la naturaleza y sin un tripulante a bordo. El Takemouth Electron. Encontrado en el Atlántico en 1969, su dueño, Donald Crowhurst, participaba en un recorrido alrededor del mundo a bordo de él. Se cree que debido a que viajaba solo, enloqueció y saltó por la borda. El Gienseng. En 2006 también este buque fue encontrado en las costas de Australia, flotando a la deriva. No se pudo determinar quién lo tripulaba. Posteriormente se hundió. Sin embargo, no todos los barcos fantasmas son producto de la inventiva marítima. Si bien es conocida la tendencia de la gente de mar a creer en supersticiones, muchas veces sus miedos son fundamentados en primera instancia por las dificultades de viajar a través de este medio. Cada año cientos de embarcaciones sucumben ante las adversidades del océano o se extravían en su inmensidad. Hay que recordar que la superficie de agua en el planeta excede por mucho a la de la Tierra, lo que multiplica las oportunidades de perderse. Así es como, en ocasiones, la realidad supera a la ficción y se dan casos asombrosos como el del bote salvavidas que fue encontrado flotando tranquilamente 27 años después de que el vapor al que pertenecía, el SS Valencia, se hundiera frente a las costas de Vancouver. O el de Carol A. Deering, la goleta que encalló en 1921 cerca de Carolina del Norte y se encontró vacía tras pasar cerca del famoso Triángulo de las Bermudas, lugar que muchos creyeron como el verdadero responsable de la desaparición. Los barcos fantasma no son solo asunto del pasado. En 2003 y 2006,
2 embarcaciones fueron halladas navegando sin rumbo cerca de Australia sin nadie que las tripulara. Todas estas desapariciones dan pie a diferentes teorías, algunas plausibles, otras increíbles. Así, desde monstruos marinos, complots y motines, piratería e incluso abducciones extraterrestres, se han barajado entre las posibles explicaciones de lo que ocurrió en cada caso. Muchos han intentado desentrañar el misterio de Mary Celeste. En 2001, el periodista y escritor estadounidense Brian Hicks afirmó haber dado con los restos de la mítica nave cerca de Haití. La noticia causó un gran revuelo y años después publicó el libro Barco Fantasma, la misteriosa verdadera historia de Mary Celeste y su tripulación perdida, donde exponía su hipótesis respecto a lo que ocurrió en 1872. El alcohol industrial que él transportaba pudo haberse evaporado y filtrarse. Brinks, temeroso por su hija, prefirió desalojar la nave y situarse al lado de esta en un bote salvavidas, pero al dejar las velas abiertas, el viento arreció, alejando rápidamente al barco de su tripulación, quedando a la deriva. No obstante, poco tiempo después el descubrimiento de Hicks sería refutado. Luego de que investigadores de la Universidad de Arizona y del Instituto de Estudios Geológicos de Canadá analizaran una muestra de madera de la nave y esta no concordó con la que se supone estaba construido el barco. Al final, parece que estas quimeras fantasmales no están dispuestas a revelar los misterios que encierran. Es así como es conocido que uno de los lugares con más tradición marítima es Gran Bretaña, y la cantidad de barcos fantasmas encontrados en sus costas procedentes de Estados Unidos y Canadá es numerosa. Una de las posibles explicaciones para esto es que las corrientes marinas trasladan los restos de naufragios incluso a cientos de kilómetros, o luego de una tormenta pueden sacarlos a la superficie. Lo mismo ocurre en otras latitudes como en la zona costera de Chile, donde los restos de naves o lanchas que quedan atrapados en la corriente ecuatorial son lanzados hasta el otro lado del mundo, en Japón. Sin embargo, dejando de lado el misticismo y abordando un poco más las explicaciones científicas, hay que mencionar que existen algunas ilusiones ópticas debido a la inversión de la temperatura, como el Fata Morgana, nombrado así en referencia a Morgana Le Fay, la hermana del rey Arturo que se suponía podía cambiar de forma. O el efecto Nueva Zembla. Pueden confundir a las naves visualizando islas o barcos que se encuentran a miles de kilómetros fuera de su campo de visión. Estos espejismos ocurren cuando la superficie está más caliente que el aire y, contrario a lo que comúnmente se cree, pueden aparecer en cualquier hora del día. Un pico de montaña a la distancia podría verse como un castillo flotante y una isla aparecer a lo lejos como una embarcación traslúcida. El Ártico también logra efectos interesantes. Su índice de refracción provoca una curvatura en los rayos de la luz al atravesar la atmósfera, logrando espejismos como los señalados anteriormente y que quizás muchos confundieron con el avistamiento de barcos fantasma en el horizonte. Antes de irte, déjanos saber si te ha gustado el video dándonos un like. También te invitamos a que eches un vistazo a nuestro contenido y si es de tu agrado puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones en la opción todas, para que YouTube te avise siempre que subamos un nuevo video. Y una vez lo hagas, solo deja que el silencio hable y que los susurros griten.